Chicos, ¿cómo andan? Hoy les voy a dar la clase de sistema excretor. Voy a probar este nuevo programita para grabar. Me parece que graba muy bien y lo puedo hacer con el celu, así que es mucho más sencillo. Vamos a ver si funciona. ¿Sí? Voy a achicar un poquito esto, que ahora me lo permite. Bueno, si ustedes buscan alguna imagen, alguna referencia de sistema excretor en Google, les va a aparecer esto, que son los riñones con la vejiga. ¿Sí? Esperen que creo que también puedo hacer esto. Sí. Los riñones, el uréter, la vejiga y la uretra. ¿Sí? Lo que está al costado es la cápsula de Bowman, que es un sistema fisiológico, ¿sí? Que sirve para filtrar parte del plasma sanguíneo y recuperar los nutrientes o las sales que son útiles para el cuerpo. Pero en realidad vamos a empezar por... A ver, esperen que esto es nuevo y... A ver, sí, no. Ahí está, perdón. Vamos a empezar por el principio, que es dónde se absorbe el agua que va a orinarse. ¿Se acuerdan que yo inicialmente les había hecho una pregunta que era esta? ¿Cuál es el recorrido que hace el agua desde que la tomamos por la boca hasta que la orinamos? Fuimos viendo que el agua va a atravesar el esófago, el estómago y después se va a absorber en el intestino, ¿sí? Y acá lo que podemos ver es que tenemos un sistema de venas, ¿sí? Que es lo que se conoce como el... Esperen que... A ver, ¿sí? Bueno, no sé dónde tengo el... Ahí está el lapicito. Este sistema de venas que está pintado en azul, ¿sí? Que es lo que se conoce como sistema porta, que es un sistema que absorbe el agua y los nutrientes que se van absorbiendo en el intestino, y además, si se fijan, también en el estómago y en el páncreas, ¿sí? En el páncreas no se absorben nutrientes, sino que lo que se va a absorber son enzimas que secreta el páncreas, particularmente la insulina. La insulina después va a tener acción, si se fijan, sale del páncreas y sube hacia el hígado, y la insulina va a tener acción en la absorción o liberación de glucógeno en el hígado, que eso no lo vimos, pero se los cuento ahora. Cuando nosotros consumimos una cierta cantidad de azúcar, ese azúcar se va absorbiendo en el hígado y va formando un polímero de azúcares. ¿Se acuerdan que los azúcares podían ser monosacáridos, disacáridos si tenían dos azúcares, o polisacáridos si tenían muchos azúcares? Si yo pego una molécula de glucosa al lado de otra y tengo muchas glucosas pegadas, puedo formar distintos azúcares, depende de qué manera se peguen. Por ejemplo, puedo formar celulosa, que es el papel, o puedo formar almidón, que es la harina. En nuestro organismo, la manera de acumular esa glucosa es mediante una sustancia que se llama glucógeno, que se acumula en el hígado. La que se forme el glucógeno o se degrade y esos azúcares se usen para producir energía en las células está a cargo del páncreas, ¿sí? Y con la secreción de insulina, ¿sí? Permite que se absorba glucógeno o se libere glucosa. Entonces esa es la función que tiene el páncreas y por eso está conectado a este sistema porta. Esperen que se me estaba secando un poquito la garganta. También está conectado el vaso, ¿sí? En el vaso va a tener una función, se llama hematopoyética. Va a cumplir la función de madurar ciertas células de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Algunos glóbulos blancos, pero eso sí no lo voy a explicar ahora porque es parte de otro tema. Lo importante es que tanto en el intestino como en el estómago se absorbe el agua de nuestra comida y se absorbe los nutrientes. Entonces,
toda esa agua va a pasar a formar parte del plasma sanguíneo, va a recircular dentro de todos nuestros, en los diferentes órganos, va a llegar al corazón, se va a distribuir por el cuerpo, y en algún momento, cuando salga del corazón, esas venas que salen del corazón se van a ramificar y parte de la sangre va a pasar por el riñón, que es lo que estamos viendo acá. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos una arteria renal, que es la que entra, ¿sí?, por el riñón, y tenemos una vena renal, que es la que sale del riñón. La sangre que entre va a tener ciertas sustancias químicas que podrían desecharse, va a tener un montón de otras sustancias químicas que no se desechan, pero esa sangre va a ir recorriendo vasos sanguíneos, arterias que se van a ir volviendo más finas hasta formar lo que nosotros vemos ahí adentro, que tenemos el glomérulo. Esperen que se lo marco, el glomérulo es este. Van a ser venas muy finitas, van a ser tan finitas que inclusive van a tener pequeños orificios en esos vasos sanguíneos donde se va a liberar el plasma. Esos orificios son lo suficientemente pequeños para no dejar pasar los glóbulos rojos, pero sí el resto del contenido del plasma. Entonces, una vez que pasen por esos glomérulos, la sangre va a avanzar, esperen que vuelvo a marcarlo, va a avanzar por acá y después va a volver y va a terminar formando parte de lo que sería la vena renal, que es la que va a salir, ¿sí? Por la vena arterial entra y por la vena renal sale. Y fíjense que inclusive están comunicadas las venas con las arterias. En esa comunicación lo que va a ir pasando es que se van a ir reabsorbiendo parte del agua y parte de las sales y nutrientes que haya en el plasma, porque la mayor parte del plasma es útil para las células, para el cuerpo en general. Lo que va a poder hacer nuestro cuerpo cuando reabsorba cuando excrete o reabsorba esas sustancias, es ir controlando los niveles de un montón de sustancias. O sea que los riñones son súper importantes porque son los que mantienen los niveles, las concentraciones químicas de un montón de sustancias dentro de nuestro cuerpo. Si los riñones fallaran, lo que pasaría es que todo lo que comemos nosotros, por ejemplo, todas las sales que consumimos, se irían acumulando en nuestra sangre. Partes se eliminan en la materia fecal, pero gran parte va a quedar en nuestras arterias. Cuando pasa eso, cuando yo tengo mucha sal dentro de una arteria, eso tiende a acumular agua. Cuando acumule agua dentro de las arterias, va a ir aumentando la presión y eso es lo que hace que aumente la presión sanguínea, que hay ciertas personas que tienen estos problemas de una presión arterial elevada debido a que el riñón empieza a fallar en este control, ¿sí?, de liberar sustancias. Bueno, perdón, me quedó el lapicito. Ahí está. Esta es una micrografía de riñón, sacada con microscopio óptico, ¿sí? Hay distintos aumentos. La primera foto, la que tenemos de este lado, debe estar sacada con un 10 por. Es un riñón de ratón, por eso es tan chiquitito y entra todo el riñón dentro de la óptica del microscopio. Y a medida que vamos avanzando hacia la derecha, vamos a tener cada vez mayores aumentos. Las imágenes que están más hacia la derecha, tenemos una arriba y otra abajo, van a ser detalles de la que está arriba, la cápsula de Bowman, que es donde está el glomérulo, ¿sí? esa venita que se va enrollando y va liberando el plasma. Y la que está abajo van a ser los nefrones, ¿sí? que van a ser los tubitos por los que se va a ir liberando la orina, donde se va a ir produciendo la orina. Igual ahora, tranquis, que les tiré un montón de palabras complicadas,
lo vamos viendo de a partes. Y no voy a esperar que sepan exactamente todos los procesos químicos y biológicos que pasan en el riñón, sino que tengan una idea en general de cómo funciona el riñón. Bueno, seguimos. Esta sería un detalle de lo que es esta cápsula de Bowman, donde tenemos, está en inglés, pero igual no importa, lo que importa es el dibujo. Tenemos un vaso sanguíneo por el que entra la sangre al glomérulo y un vaso sanguíneo por el que sale la sangre del glomérulo. A medida que la sangre va fluyendo por estas arterias que son tortuosas, y si se fijan, tiene como hay como unos dibujitos amarillos. Eso lo que simboliza es como que hay cierta discontinuidad en las células, ¿sí? Piensen que siempre estas arterias están formadas, es un tejido, un epitelio, una pielcita que está formada por células. Esas células van a tener, como les decía, pequeños agujeritos que van a permitir liberar el plasma sanguíneo sin que se liberen los glóbulos rojos. Y toda la cápsula de Bowman se va a llenar de plasma sanguíneo y acá va a empezar la reabsorción de ese plasma sanguíneo. La sangre que va a entrar va a ser más rica en plasma y la sangre que va a salir por acá va a ser más pobre en plasma, ¿sí? Bueno, les muestro un detalle del corpúsculo. Acá lo llaman corpúsculo renal, pero básicamente sería la cápsula de Bowman. Todo lo que está... A ver, esperen que se lo marco con el lápiz. Esta sería la cápsula. Vamos a cambiarle el color, a ver si puedo. Acá la configuración. Esto sería el glomérulo, ¿sí? Acá estaría el límite externo de la cápsula de Bowman. Fíjense que cada uno de los circulitos que hay acá es un núcleo celular. ¿Se acuerdan que nosotros no podíamos distinguir dónde empieza y dónde termina una célula? Pero ustedes lo que van a ver es que dentro del corpúsculo de Bowman vamos a tener un montón de puntitos, ¿sí? Violáceos, que van a ser los núcleos de las células epiteliales que forman esos vasos sanguíneos que se van enrollando. En ese enrollamiento de vasos sanguíneos se va a liberar el plasma y se va a liberar en esta cavidad, que se ve que hay una luz, un espacio, ¿sí? Que está conteniendo al glomérulo. Ese espacio va a estar lleno de plasma sanguíneo, ¿sí? Nombré varias veces la palabra plasma sanguíneo. Ahora se me ocurre y no puse ninguna foto, pero si ustedes tienen un tubo de sangre, lo que va a pasar con ese tubo de sangre es que las células, los glóbulos rojos principalmente, pero también los glóbulos blancos, se van a pegar entre sí, se van a coagular, se va a formar un coágulo en la parte inferior del tubo y en la parte superior del tubo va a quedar un líquido amarillo y ese es el plasma, que es toda la parte líquida de la sangre sin las células. Bueno, acá pasa lo mismo. Todo lo que son células sanguíneas van a permanecer dentro del vaso sanguíneo y todo lo que es plasma sanguíneo, toda la parte líquida, se va a liberar. Perdón, me olvidé de sacar el lápiz. Ahí está. Bueno, acá lo tenemos enumerado, así que no lo voy a marcar con el lápiz porque me hago un lío bárbaro con el lápiz. Pero donde dice 7, que está más acá a la izquierda, y vemos ese ovillito de rojo, ese es el glomérulo. Ahí en el glomérulo a lo mejor lo voy a marcar con el lápiz. Ahí en el glomérulo lo que va a pasar es que se va a empezar a filtrar el plasma sanguíneo. Y a medida que vaya atravesando todo esto que se llama asa de Hessel, ¿sí? Perdón, yo tengo mala pronunciación, Henle, se van a ir reabsorbiendo, como les decía yo, ciertas sustancias químicas que son importantes para el organismo. Por ejemplo, fíjense que acá la flechita marca que se reabsorbe agua. Y acá
las flechitas marcan que se reabsorbe potasio, calcio, magnesio, sodio, cloro, ¿sí? Que son un montón de sales minerales que son muy importantes para nuestro organismo porque cumplen ciertas funciones como la transmisión nerviosa, la contracción muscular, el funcionamiento de un montón de enzimas que actúan dentro de las células. Entonces es muy importante que no las perdamos. De hecho, en la dieta, por ejemplo, el calcio, que nosotros los tenemos en los huesos acumulados, pero principalmente sirve para la contracción muscular, es importante que no se pierda, porque si no nos descalcificaríamos, ¿sí? Entonces, en estos procesos es importante que no se pierda. A medida que se va avanzando por todo este tubo, se van reabsorbiendo el agua y esos minerales. Después va a haber un montón de otras sustancias químicas que se van a excretar. La principal sustancia química que se excreta es la urea, que es el resultado de la descomposición de proteínas, ¿sí? Es una sustancia de excreción y nuestra orina suele tener olor a urea o a amoníaco, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes entran en un baño público que está muy sucio, van a sentir un fuerte olor a amoníaco. Eso es, el amoníaco es NH3, ¿sí? Tiene nitrógeno y ese nitrógeno deriva de la descomposición de proteínas. Nosotros, ¿por qué se descomponen las proteínas? Nosotros consumimos proteínas. Esas proteínas, ¿se acuerdan que las digeríamos y las transformamos en aminoácidos? La gran parte de los aminoácidos los usamos para construir nuestras propias proteínas, pero el excedente, por ejemplo, si ustedes comen más proteína de la que necesitan, en Argentina tenemos un hábito de consumir más proteínas de las que necesitamos porque tenemos una cultura en la cual se consume mucha carne. Entonces, parte de esas proteínas se van a usar para obtener energía. El cuerpo puede degradar esas proteínas y obtener energía. Entonces, a partir de la degradación de esas proteínas se libera el nitrógeno, porque piensen que, si se acuerdan de la clase donde habíamos visto glucólisis, en la glucólisis, la degradación de azúcares, se liberaba dióxido de carbono y agua, pero no habíamos dicho nada de qué pasa con el nitrógeno que está en las proteínas. Bueno, cuando se degrada una proteína, de alguna manera metabólica, no me voy a meter con eso porque es más complicado, parte de la energía se obtiene a partir de la glucólisis, que se obtiene dióxido de carbono y agua, pero la parte del nitrógeno que está en las proteínas que no vamos a degradar por la glucólisis se termina excretando en la orina, ¿sí? Como NH3 o NH4, que es amoníaco, ¿sí? Urea o amoníaco. Por eso el fuerte olor que tiene la orina a urea o amoníaco, y cuando vemos un baño que está muy sucio, un baño público que está sucio, que no lo lavan hace mucho, hay una acumulación de orina y hay bacterias que consumen esa urea y la transforman en amoníaco. Por eso sentimos el olor a amoníaco. Bueno, entonces, lo principal que se va a excretar después de atravesar todas esas asas que hacen este movimiento ascendente y descendente es la urea. Pero también va a haber un montón de otras sustancias químicas que vamos a excretar que pueden llegar a ser potencialmente tóxicas para nosotros. Por ejemplo, el alcohol, ¿sí? Si tomamos alcohol, el hígado transforma el alcohol en ácido acético, en lo que conocemos como vinagre, y ese ácido acético se libera por orina. Y después, por ejemplo, hay un montón de medicamentos que también se secretan por orina. Entonces va a haber un montón de sustancias químicas que vamos a excretar a través del riñón. Y esas sustancias químicas no se van a reabsorber. Si ustedes se fijan, en ningún lugar de las flechitas que tengo ahí, esperen que, en ningún lugar de las flechitas que tengo ahí se secreta amoníaco, urea o alcohol o ninguna otra de estas sustancias. Entonces, si nosotros lo vemos acá, volvemos otra vez a la misma imagen que teníamos al principio.
Si nosotros vemos acá en la cápsula de Bowman, lo que vamos a ver es que a medida que ese plasma se va transformando en orina y sube y baja, hay arterias y venas que van a ir transportando esas sustancias químicas que se fueron reabsorbiendo, ¿sí?, en esta estructura que se llama nefrona, ¿sí? Y se recuperan las sustancias químicas útiles y se excretan las sustancias químicas que son de excreción, o que son tóxicas o que el cuerpo excreta porque no las necesita. Y termina en esta parte de acá, que es el asa colectora, ¿sí? Esa asa colectora, si ustedes se fijan, el riñón tiene como una forma de abanico y en cada zona del riñón va a haber millones de, cientos, miles y millones de nefronas que van a ir uniendo sus asas colectoras y van a ir formando cada vez un tubo más grueso que va a terminar formando lo que se conoce como uréter. Ese uréter en el uréter hay una pequeña reabsorción de agua todavía, pero básicamente ya vamos a tener la orina concentrada que se va a acumular en la vejiga, ¿sí? Y en la vejiga es un órgano muscular extensible que a medida que se empieza a llenar con esa orina que se va produciendo, se va expandiendo hasta que alcanza cierto tamaño, donde nosotros sentimos la sensación de tener que orinar, de tener que ir al baño. Cuando vamos al baño, lo que pasa es que contraemos esa musculatura, ese músculo liso que rodea la vejiga, y eso nos permite orinar. En la uretra hay un esfínter, un esfínter sería como una válvula parecida a las que había en el sistema digestivo, que va a permitir cerrar ese conducto y que no orinemos en cualquier momento, sino que pueda ser voluntario. Eso tiene un principio adaptativo de que, por ejemplo, que si un animal no quiere ser detectado, no orina. Entonces, por ejemplo, el depredador o la presa no va a detectar que ese animal está cerca porque, por ejemplo, no va a oler su orina. Por eso, por ejemplo, los perros pueden orinar a voluntad en ciertos lugares para marcar el territorio. Ese puede llegar a ser una de las razones por cuales la orina no se libera directamente, sino que se acumula en la vejiga. Hay ciertos animales que no tienen vejiga, por ejemplo las aves, y los uréteres desembocan directamente en el intestino. Entonces se acumula los restos, los productos de excreción en el intestino, y cuando el animal defeca la materia fecal junto con los productos de excreción del sistema excretor, ¿sí? Bueno, esto es más o menos todo lo que tenía para decirles del sistema excretor, como para completar y cerrar el círculo de toda la explicación que le había dado del sistema digestivo. Nos quedan, a partir de esta semana, nos van a quedar otras 5 clases para terminar el año. Nosotros vimos lo que tenía que ver con metabolismo celular, con todas estas clases que tuvimos de dieta, sistema excretor, digestivo. Vimos lo que tenía que ver con la nutrición a nivel de individuo, y lo que nos queda como tema de la materia es, voy a aprovechar y agarrando un poquito la imagen, así termino de explicar esto. Lo que nos queda en estas últimas 5 clases es lo que tiene que ver con flujo de energía a través de los ecosistemas. El hilo conductor de la materia de biología de cuarto año es el flujo de sistema de energía a nivel celular, a nivel de individuo y a nivel de ecosistemas. Así que nos quedan estas clases donde vamos a terminar de ver
estos temas. Así que sigan poniéndose las pilas. Hay una gran mayoría de personas que entregan bien los trabajos y se preocupan y me preguntan, como siempre. A veces se me pasan algunas preguntas del Classroom. Por ejemplo, hoy vi que había gente que se estuvo poniendo al día con algunas tareas atrasadas, que todavía no las corregí, pero voy a ver si ahora en un rato me pongo a corregirlas y a devolvérselas. Queda un esfuercito más, así que pónganle garra. Recuerden que este año no se va a cerrar el año, sino que se va a cerrar el año que viene, el ciclo lectivo, pero van a tener que tener todas las tareas aprobadas y la promoción del año va a depender de que ustedes hayan aprobado la materia en los tiempos que corresponden. Probablemente el año que viene de alguna manera se van a recuperar los temas que les pudo haber faltado, pero lo que yo les recomiendo es que para cuando terminemos este año ya tengamos todo cerrado, todo entregado y ustedes estén seguros de que ya pasaron de año para no tener sorpresas el año que viene, ¿sí? Además que piensen que, por ejemplo, nosotros ya vimos 12 clases. Nos van a quedar otras 5, así que van a ser 17 clases, que son complicadas, o sea, vimos temas bastante complicados. Las clases así virtuales fueron sencillas, pero si ustedes las dejan para el año que viene, ya van a ser clases, o sea, van a tener que enfrentarse a un montón de temas en muy poco tiempo, ¿sí? Y va a estar mucho más complicado. Así que yo lo que les recomendaría es que traten de desahogar todas las dudas y preguntas que tengan este año, completar todos los trabajos este año, así empiezan lo que serían nuestras vacaciones tranquilos y tranquilas, y el año que viene ya están seguros de que están en quinto y que no tienen ningún problema. Así que bueno, chicos, yo termino esta clase, fueron 27 minutos. Cualquier cosa me preguntan por el Classroom y nos estamos viendo.